Capítulo 5. No fue estricnina, ¿verdad? ¿Dónde lo ha encontrado usted? Le pregunté a Poirot, dominado por la curiosidad. En la papelera. ¿Reconoce usted la letra? Sí, es la de Mrs. Inglethorpe. ¿Qué significa? Poirot se encogió de hombros. No sé, pero sugiere muchas cosas. Una idea disparatada cruzó por mi mente como un relámpago. ¿Sería posible que Mrs. Inglethorpe tuviera perturbadas las facultades mentales? ¿Tendría la absurda manía de estar poseída? En ese caso, ¿no se habría suicidado? Estaba a punto de expresar a Poirot estas teorías, pero sus palabras me distrajeron. Vamos a examinar las tazas de café. Mi querido Poirot, ¿qué importancia tiene eso ahora que sabemos lo del cacao? ¡Hola, la! El pobre cacao, exclamó Poirot con frivolidad. Se rió muy divertido, levantando los brazos al cielo con cómica desesperación, actitud que me pareció del peor gusto. De todos modos, dije acentuando mi frialdad, desde el momento en que fue la propia Mrs. Inglethorpe la que subió su café, no sé qué es lo que espera usted encontrar, como no sea un paquete de estricnina en la bandeja. Poirot se serenó inmediatamente. Vamos, vamos, amigo mío, dijo cogiéndome del brazo. Ne vous fâchez pas. Permítame que me interese por mis tazas de café y yo respetaré su cacao, ¿de acuerdo? Fue tan sumamente divertido que no tuve más remedio que reírme y fuimos juntos al salón, donde seguían las tazas de café y la bandeja, tal como las habíamos dejado antes. Poirot me hizo reconstruir la escena de la noche anterior, escuchándome con mucha atención y comprobando la posición de las diversas tazas. De modo que Mrs. Cavendish estaba junto a la bandeja y sirvió el café. Sí. Entonces se acercó a la ventana, donde estaban ustedes y Mademoiselle Cynthia. Aquí están las 3 tazas. La taza de la repisa de la chimenea a medio tomar será la de Mr. Lawrence Cavendish. ¿Y la de la bandeja? Es la de John Cavendish. Le vi dejarla allí. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está la de Mr. Inglethorpe? Él no toma café. Entonces ya las tenemos todas. Un momento, amigo mío. Con infinito cuidado tomó un granito o dos de los pozos de cada taza, probándolos uno tras otro y sellándolos en tubos de ensayo separados. Su fisonomía sufrió una transformación extraña, adquiriendo una expresión mitad de desconcierto, mitad de alivio. Ya, es evidente. Tenía una idea, pero está claro que era equivocada. Sí, completamente equivocada. Sin embargo, es extraño, pero no importa. Desechó la idea que le importunaba, cualquiera que fuera, con un característico encogimiento de hombros. Pude haberle dicho que aquella obsesión suya por el café estaba destinada desde el principio a terminar en un callejón sin salida, pero me mordí la lengua. Poirot había sido un gran personaje en el mundo de la investigación criminal. El desayuno está servido, nos avisó John, que venía del vestíbulo. ¿Desayunará usted con nosotros, Monsieur Poirot? Poirot asintió. Observé a John. Volvía a ser casi el mismo de siempre. La impresión de los sucesos de la noche anterior le había afectado solo temporalmente. Su equilibrio se había restablecido. Era un hombre con muy poca imaginación, al contrario que su hermano, que quizás tenía demasiada. Desde muy temprano, John había estado muy atareado enviando telegramas, uno de los primeros para Evelyn Howard, escribiendo las esquelas para los periódicos y dedicándose en general a todos los tristes deberes que una muerte conlleva. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. ¿Ha descubierto usted si mi madre ha muerto por causas naturales o si debemos prepararnos para lo peor? Creo, Mr. Cavendish, que no debe usted abrigar falsas esperanzas. ¿Qué opinan los demás miembros de la familia?, dijo Poirot muy serio. Mi hermano está convencido de que no hay razones para armar tanto alboroto. Dice que todo apunta a una insuficiencia cardíaca. Ah, sí. Muy interesante. Es muy interesante, murmuró Poirot. ¿Qué opina Mrs. Cavendish? El rostro de John se ensombreció. No tengo la menor idea de cuál es la opinión de mi esposa. La respuesta creó un momento de tensión. John rompió el silencio diciendo con cierto esfuerzo: ¿Le ha dicho que ha vuelto Mr. Inglethorpe? Poirot asintió. Es una situación muy molesta para todos nosotros. Naturalmente, tenemos que tratarlo como de costumbre. Pero diablos, le revuelve a uno el estómago tener que sentarse a la mesa con un posible asesino. Lo comprendo perfectamente. Es una situación muy difícil para usted, Mr. Cavendish. Me gustaría hacerle una pregunta. La razón por la que Mr. Inglethorpe no volvió anoche fue, según creo, que había olvidado la llave, ¿verdad? Sí. Supongo que estará usted completamente seguro de que realmente se olvidó la llave, que no se la había llevado. No tengo ni idea. No se me ocurrió mirar. Siempre la guardamos en el mismo cajón del vestíbulo. Iré a ver si está allí ahora. Poirot levantó una mano y sonrió muy débilmente. No, no, Mr. Cavendish, ya es demasiado tarde. Estoy seguro de que la encontrará allí. Si Mr. Inglethorpe se la llevó anoche, ha tenido tiempo sobrado para devolverla a su sitio. ¿Usted cree que...? No creo nada. Si alguien por casualidad hubiera mirado antes de su regreso y hubiera visto allí la llave, sería un punto a su favor. Eso es todo. John se quedó perplejo. No se preocupe, dijo Poirot suavemente. Le aseguro que no debe preocuparse por ello. Ya que es usted tan amable, vamos a desayunar.
Se habían reunido todos en el comedor. En aquellas circunstancias no constituíamos, como es lógico, un grupo muy alegre. La reacción que se produce después de una conmoción es siempre penosa, y creo que todos nos resentíamos de sus efectos. Claro que, por decoro y buena educación, nos comportábamos más o menos como de costumbre, pero no pude por menos que preguntarme si ese comportamiento requería un gran esfuerzo. Nadie tenía los ojos rojos ni en los rostros estaba presente esas señales que deja el dolor. Me di cuenta de que estaba en lo cierto al pensar que Dorcas era la persona más afectada por la tragedia, excepto, claro está, Alfred Inglethorpe, que representaba el papel de viudo atribulado con una hipocresía que me pareció repugnante. Me pregunté si sabría que sospechábamos de él. Es evidente que no podía ignorar el hecho, por mucho que lo disimuláramos. ¿No sentía miedo o confiaba en que su crimen quedase impune? Era imposible que la atmósfera cargada de recelo no le advirtiera de que era ya un hombre marcado. Sin embargo, ¿sospechaban todos de él? ¿Y Mrs. Cavendish? La observé sentada a la cabecera de la mesa, graciosa, serena, enigmática. Estaba muy hermosa con su vestido gris perla y aquellos volantes de las mangas que caían sobre sus manos. No obstante, cuando quería, su rostro tenía la inescrutabilidad de una esfinge. Apenas abrió los labios, pero la gran fuerza de su personalidad nos dominaba a todos. La pequeña Cynthia compartía las sospechas. La vi muy cansada y hasta enferma. Eran evidentes la pesadez y el decaimiento que mostraba. Le pregunté si se sentía mal y me contestó sin ambages. Sí, tengo un dolor de cabeza terrible. ¿Otra taza de café, mademoiselle?, dijo Polly solícito. La animará mucho. No hay nada como el café para el mal de tête. Se levantó para coger su taza. Sin azúcar, dijo Cynthia al verle con los terrones. ¿Sin azúcar? Sacrificios de guerra, ¿verdad? No, nunca tomo azúcar con el café. Sacré, murmuró Poirot entre dientes al devolverle la taza llena. Solo yo le oí, y levantando hacia él la vista, vi que se esforzaba en reprimir su excitación y que sus ojos eran verdes como los de un gato. Había visto u oído algo que le había afectado extraordinariamente. ¿Pero qué sería? No suelo tenerme por torpe, pero debo confesar que nada fuera de lo corriente había llamado mi atención. Momentos más tarde la puerta se abrió y apareció Dorcas. Mr. Wells quiere verle, señor, le dijo a John. Recordé que Wells era el nombre del abogado a quien Mrs. Inglethorpe había escrito la noche anterior. John se levantó inmediatamente. Hágalo pasar a mi estudio. Luego se volvió hacia nosotros. Es el abogado de mi madre. Es también, dijo en voz baja, el coroner. Ya me entienden. Si quieren acompañarme. Salimos de la habitación. John iba delante de nosotros y aproveché la oportunidad para murmurar al oído de Poirot. ¿Es que va a haber una investigación oficial? Poirot asintió distraído. Parecía tan absorto en sus pensamientos que se despertó mi curiosidad. ¿Qué ocurre? ¿No está usted escuchando lo que le digo? Es cierto, amigo, estoy preocupado. ¿Por qué? Porque mademoiselle Cynthia no toma azúcar con el café. ¿Cómo? ¿No hablará usted en serio? Claro que hablo en serio. Hay algo aquí que no entiendo. Mi instinto no se equivocó. ¿Qué instinto? El instinto que me llevó a examinar esas tazas de café. ¡Chut! Ahora a callar. Mr. Wells era un hombre agradable, de mediana edad, mirada penetrante y la labia característica de los abogados. John nos presentó y le explicó la razón de nuestra presencia, justificada por nuestra inmediata intervención en el asunto. Comprenderá usted, Wells, que todo esto es estrictamente confidencial. Todavía confiamos en que no haga falta ninguna clase de investigación. De acuerdo, dijo Mr. Wells en tono conciliador. Me hubiera gustado ahorrarles a ustedes el disgusto y la publicidad de una investigación judicial, pero naturalmente es inevitable faltando al certificado médico. Sí, ya me lo figuro. Es inteligente ese Bauerstein, una autoridad en toxicología, según parece. Desde luego, admitió John con cierta sequedad. ¿Tendremos que presentarnos como testigos? Quiero decir, ¿todos nosotros? Usted, naturalmente, y Mr. Inglethorpe también, desde luego. Siguió una breve pausa antes de que el abogado continuara con su tono apaciguador. Cualquier otro testimonio será una pura formalidad. Comprendo. Una ligera expresión de alivio cruzó el rostro de John. Me sorprendió porque no advertí el motivo. Si no tiene usted nada que oponer, prosiguió Mr. Wells, he pensado en el viernes. Así tendremos tiempo suficiente para hacer el informe médico. ¿La autopsia se practicará esta noche? Sí. ¿Entonces le va bien el viernes? Desde luego. No necesito decirle, querido Cavendish, lo apenado que estoy por este trágico asunto. ¿No puede usted ayudarnos a resolverlo, monsieur?, intervino Poirot. ¿Yo? Sí, hemos oído decir que Mrs. Inglethorpe le escribió anoche. Debe de haber recibido usted la carta esta mañana. Sí, pero no incluye ninguna información de interés. Es sencillamente una nota pidiéndome que viniera a verla esta mañana, pues quería consejo en un asunto de gran importancia. ¿No le insinuó de qué se trataba? No, por desgracia. Es una lástima. Nos quedamos en silencio.
Poirot se perdió en sus pensamientos durante unos cuantos minutos. Finalmente se volvió de nuevo al abogado. Mr. Wells, me gustaría preguntarle una cosa si no va contra su ética profesional. Al fallecimiento de Mrs. Singlethorpe, ¿quién la hereda? El abogado dudó un momento y luego replicó. Todo esto será del dominio público muy pronto, de modo que si Mr. Cavendish no tiene nada que objetar, en absoluto. Según el último testamento, fechado en agosto del pasado año, después de varios legados sin importancia a criados, etc., deja toda su fortuna a su hijastro, Mr. John Cavendish. Perdone la pregunta, pero ¿no es esta disposición un tanto injusta con respecto a su otro hijastro, Mr. Lawrence Cavendish? No, no lo creo así. Según los términos del testamento de su padre, en tanto que John heredaría la propiedad, Lawrence, a la muerte de su madrastra, tomaría posesión de una considerable suma de dinero. Mrs. Singlethorpe dejó su dinero a su hijastro mayor, sabiendo que él tendría que conservar Styles. A mi modo de ver, fue un reparto muy justo y equitativo. Poirot asintió pensativo. Sí, ya veo. Pero ¿no es cierto que, según la ley inglesa, ese testamento quedaba automáticamente anulado al volver a casarse en Mrs. Singlethorpe? Mr. Wells hizo una seña de confirmación. Como iba a decir ahora Monsieur Poirot, ese documento no tiene actualmente ninguna validez. ¿Conocía este hecho, Mrs. Singlethorpe? No lo sé, probablemente. Lo sabía, intervino John por sorpresa. Ayer mismo estuvimos discutiendo sobre los testamentos anulados por el matrimonio. Otra pregunta, Mr. Wells. ¿Dijo usted su último testamento? ¿Es que Mrs. Singlethorpe había hecho más testamentos con anterioridad? Por término medio hacía un nuevo testamento como mínimo una vez al año, manifestó Mr. Wells imperturbable. Era muy propensa a cambiar de opinión respecto a sus disposiciones testamentarias, beneficiando ahora a uno y luego a otro miembro de la familia. Supongamos, sugirió Poirot, que sin saberlo usted hubiera hecho otro testamento a favor de alguien que no fuera de la familia. Digamos a favor de Miss Howard, por ejemplo. ¿Le sorprendería a usted? En absoluto. Parecía que Poirot no tenía más preguntas. Me acerqué a él mientras John y el abogado discutían sobre la conveniencia de revisar los papeles de Mrs. Singlethorpe. ¿Cree usted que Mrs. Singlethorpe tenía algún testamento dejando todo su dinero a Miss Howard? Poirot sonrió. No. Entonces, ¿por qué se lo preguntó usted? Silencio. John se había vuelto hacia Poirot para preguntarle. ¿Viene con nosotros, Monsieur Poirot? Vamos a revisar los papeles de mi madre. Mr. Inglethorpe está dispuesto a confiarnos esa tarea a Mr. Wells y a mí. Lo que simplifica mucho las cosas, murmuró el abogado, ya que legalmente, por supuesto, estaba autorizado a... No terminó la frase. Miraremos primero en el escritorio del gabinete, explicó John. Después subiremos a su dormitorio. Tenemos que revisar la caja donde guardaron los documentos más importantes. Sí, dijo el abogado. Es muy posible que haya en la caja un testamento posterior al que yo tengo. Hay un testamento posterior, señaló el detective. John y el abogado miraron a Poirot sobresaltados. ¿Qué? Mejor dicho, siguió mi amigo sin perder su calma, lo había. ¿Qué quiere usted decir con eso de que lo había? ¿Dónde está ahora? Quemado. ¿Quemado? Sí, miren esto. Mostró un fragmento ennegrecido que había encontrado en la chimenea del dormitorio de la difunta y se lo entregó al abogado, explicándole brevemente las circunstancias del hallazgo. Quizás se tratara de un testamento antiguo. No lo creo. En realidad estoy casi seguro de que fue redactado ayer tarde. ¿Qué? Imposible, saltaron a una los dos hombres. Poirot se dirigió a John. Si me permite usted que mande a buscar a su jardinero, se lo demostraré. Claro que sí, pero no veo... Poirot alzó una mano. Haga lo que le digo. Después podrá hacerme cuantas preguntas desee. Muy bien. Tocó un timbre y Dorcas se presentó de inmediato. Dorcas, ¿quiere pedirle a Manning que venga? He de hablar con él. Sí, señor. Esperamos en un silencio tenso. Solo Poirot parecía estar completamente a sus anchas, ya que se dedicó a quitar el polvo de una esquina olvidada de la librería. Las pisadas de unas botas claveteadas anunciaron la proximidad de Manning. John consultó a Poirot con la mirada y éste asintió. Entre, Manning. Quiero hablar con usted, dijo John. Manning entró despacio y titubeando a través del ventanal y se quedó tan cerca de la salida como le fue posible. Tenía la gorra en la mano y le daba vueltas y más vueltas sin cesar. Iba muy encorvado, aunque probablemente no era tan viejo como parecía. Sus ojos vivos e inteligentes contradecían sus palabras, lentas y cautelosas. Manning, este señor va a hacerle unas preguntas y quiero que usted le conteste. Sí, señor, musitó. Poirot se acercó enérgicamente. El jardinero le observó con un tímido desdén. Estaba usted ayer tarde plantando unas begonias en la parte sur de la casa. ¿No es así, Manning? Sí, señor, William y yo. Mrs. Singlethorpe se acercó a la ventana y les llamó, ¿verdad? Sí, señor. Dígame usted exactamente lo que ocurrió después de suceder esto. No gran cosa, señor. Ella le dijo a William que cogiera la bicicleta y fuera al pueblo a buscar un formulario de testamento o algo por el estilo. No sé bien qué era. Ella se lo escribió en un papel. ¿Qué más? William se fue, señor.
¿Qué ocurrió después? Continuamos con las begonias, señor. ¿No les volvió a llamar Mrs. Inglethorpe? Sí, señor. Nos llamó a los dos, a William y a mí. ¿Para qué? Nos hizo firmar al final de un papel muy largo, debajo de donde ella había firmado. ¿Vio usted algo de lo que estaba escrito antes de la firma de ella? No, señor. Había un trozo de papel secante encima de aquella parte. ¿Firmaron ustedes donde les dijo? Sí, señor. Yo primero y después William. ¿Qué hizo ella después con el documento? Lo metió dentro de un sobre largo y lo guardó en una caja violeta que había en el escritorio. ¿Qué hora era cuando les llamó a ustedes por primera vez? Me parece que alrededor de las 4, señor. ¿No sería más temprano? ¿A las 3:30, por ejemplo? No, me parece que no, señor. Más bien un poco después de las 4, no antes. Gracias, Manning. Es todo, dijo Poirot muy amable. El jardinero consultó a su amo con la mirada y John asintió y Manning se retiró por el ventanal, llevándose un dedo a la frente a guisa de saludo y murmurando entre dientes algo ininteligible. Nos miramos unos a otros. Cielo santo, murmuró John. Qué coincidencia más extraordinaria. ¿Cómo una coincidencia? Que mi madre hubiera hecho un testamento el mismo día de su muerte. Mr. Wells aclaró la garganta y observó con frialdad. ¿Está usted seguro de que es una coincidencia, Cavendish? ¿Qué quiere decir? Su madre, según me han dicho, tuvo una violenta disputa con alguien ayer tarde. ¿Qué quiere decir? Repitió John. Había cierto temblor en su voz y se había puesto muy pálido. Como consecuencia de aquella pelea, su madre, súbitamente y a toda prisa, hace un nuevo testamento. Nunca sabremos el contenido de ese testamento. A nadie habló de sus disposiciones. Sin duda esta mañana me hubiera consultado a mí el asunto, pero no tuvo oportunidad. El testamento desaparece y ella se lleva el secreto a su tumba. Cavendish, me temo que esto no es una mera coincidencia. Monsieur Poirot, estoy seguro de que está usted de acuerdo conmigo en que estos hechos son bastante sugerentes. ¿Sugerentes o no?, interrumpió John. Estamos muy agradecidos a Monsieur Poirot por haber aclarado ese punto. De no ser por él, nunca hubiéramos tenido noticia del testamento. ¿Puede decirme qué fue lo que le indujo a sospechar su existencia? Unos garabatos en un sobre usado y un macizo de begonias recién plantado, contestó Poirot sonriente. Supongo que John hubiera seguido preguntando, pero se oyó el fuerte zumbido del motor de un coche y todos nos acercamos al ventanal a tiempo de ver un automóvil que pasaba rápidamente. «Ivy», exclamó John. «Perdóneme, Wells». Salió corriendo al vestíbulo. Poirot me interrogó con la mirada. «Miss Howard», aclaré. «Ah, me alegro de que haya venido. Esa mujer tiene cabeza y corazón, Hastings, aunque Dios no le haya dado belleza». Seguí el ejemplo de John y salí al vestíbulo, donde Miss Howard luchaba por desembarazarse del montón de velos que cubrían su cabeza. Cuando me miró, experimenté un doloroso sentimiento de culpabilidad. Esa mujer me había avisado seriamente del peligro, y por desgracia yo no había tomado en cuenta su advertencia. Qué pronto y con cuánta desconsideración la había apartado de mis pensamientos. Me sentía avergonzado al ver justificados sus temores de modo tan trágico. Miss Howard conocía bien a Alfred Inglethorpe. Me pregunté si la tragedia hubiera ocurrido de hallarse ella en Styles. ¿Habría temido el asesino su mirada vigilante? Me sentí aliviado cuando me estrechó la mano con aquel apretón doloroso que yo recordaba muy bien. Me miró con tristeza, pero sin reprocharme nada. Comprendí, por la hinchazón de sus párpados, que había llorado amargamente, pero sus maneras eran tan ásperas como de costumbre. Salí en cuanto recibí el telegrama. Tuve guardia esta noche. Alquilé un coche, la manera más rápida de llegar. ¿Has comido algo esta mañana, Ivy?, preguntó John. No, lo suponía. Ven, todavía no han retirado el desayuno y pueden hacerte un té. Me miró. Cuídate de ella, Hastings. ¿Quieres? Wells me está esperando. Ah, este es Monsieur Poirot. Está ayudándonos en este asunto, Ivy. Miss Howard estrechó la mano de Poirot, pero miró a John por encima del hombro con suspicacia. ¿Qué quiere decir eso de ayudándonos? Nos ayuda en la investigación. Nada de investigación. ¿Está ya en la cárcel? ¿En la cárcel? ¿Quién? ¿Quién? Alfred Inglethorpe, por supuesto. Querida Ivy, ten cuidado. Lawrence opina que mi madre ha muerto de un ataque al corazón. El tonto de Lawrence, replicó Miss Howard. Está claro que Alfred asesinó a la pobre Emily como siempre pronostiqué. Querida Ivy, no grites tanto. Por mucho que pensemos o sospechemos, es mejor hablar lo menos posible por el momento. La investigación judicial no será hasta el viernes. Tonterías. El resoplido de Miss Howard fue realmente magnífico. Habéis perdido todos la cabeza. Para entonces ese hombre estará fuera del país. Si tiene un mínimo de sentido común, no se va a quedar aquí esperando tan tranquilo que lo cuelguen. Cavendish la miró con impotencia. Ya sé lo que pasa, le reprochó ella. Habéis estado escuchando a los médicos. ¿Qué saben ellos? Nada en absoluto o justo lo suficiente para hacerlos peligrosos. Lo sé bien. Mi padre era médico. Ese Wilkins es el tonto más redomado que he visto en mi vida. Un ataque al corazón. ¿Qué se puede esperar que diga ese? Cualquiera que no esté en su sano juicio vería enseguida que su marido la ha envenenado. Siempre he dicho que acabaría asesinándolo en su propia cama. Cobarde. Ya lo ha hecho.
Y todo lo que se os ocurre decir es que si un ataque al corazón, que si la investigación. Debería darte vergüenza, John Cavendish. ¿Qué quieres que haga? Preguntó John sin poder reprimir una débil sonrisa. Déjalo ya, Ivy. No puedo arrastrarlo a comisaría agarrado por el pescuezo. Bueno, algo tienes que hacer. Descubrí cómo lo hizo. Es un tipo muy astuto. Juraría que usó papel matamoscas. Pregunta a la cocinera si le falta alguno. Comprendí que albergar bajo el mismo techo a Miss Howard y a Alfred Ingleton y mantener la paz entre ellos iba a ser tarea hercúlea, y no envidié a John. Por la expresión de su rostro supe que se daba cuenta de lo peliagudo de la situación. Por de pronto buscó refugio en la retirada y salió de la habitación precipitadamente.